resulta ganador del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes correspondiente a 2017 por mayoría de votos, don Sergio Ramírez Mercado. Por aunar en su obra la narración y la poesía y el rigor del observador y el actor, así como por reflejar la viveza de la vida cotidiana, convirtiendo la realidad en una obra de arte. Permítanme dedicar este premio a la memoria de los nicaragüenses que en los últimos días han sido asesinados en las calles por reclamar justicia y democracia, y a los miles de jóvenes que siguen luchando sin más armas que sus ideales porque Nicaragua vuelva a ser república. Querido Sergio, fue muy emocionante el discurso de recepción del Premio Cervantes. ¿Qué lo motivó a romper el protocolo de esta manera? Bueno, yo lo que quería tener es congruencia con lo mismo que yo expresé en mi discurso. Yo pues considero que mis palabras en general fueron una declaración de principios de lo que ha sido mi vida en mi condición de escritor, comprometido con la escritura, pero también de ciudadano, comprometido con lo que pasa frente a mi ventana, que yo he dicho que escribo con la ventana abierta. Y por lo tanto, mientras mi país está siendo sacudido con una ola de protestas respondida con violencia desmedida, yo pensé que ese era el momento de abrir el discurso dedicando el premio a la gente que estaba demostrando en las calles que el sopor a que el país ha estado sometido a esta especie como de narcotización que ha habido en la conciencia del país se había terminado, que hay una conciencia ética de nuevo en las calles. Entonces sentí que era un asunto de congruencia. Debe ser muy paradójico que en la semana de su consagración definitiva como escritor, con la entrega del Premio Cervantes, su país al mismo tiempo se desangre. 30 muertos en las calles de Nicaragua en las últimas semanas por las protestas. ¿Cómo ha vivido esta ambivalencia? Pues con mucha angustia desde aquí, ¿no? Uno cuando está lejos de estas circunstancias expresa de la desazón, de la angustia, de estar pendiente de lo que está ocurriendo, y mientras tanto estoy ocupado aquí con mi programa del premio. Entonces hay una dualidad muy difícil de resolver. Es un momento que yo quisiera estar allá, no porque yo sea dirigente de nada, yo no participo en política activa, sino porque el deseo es estar cerca de la gente, ¿no? Pero al mismo tiempo yo sé que mi deber era estar aquí y cumplir con las ceremonias que me tocaba y aprovechar ese momento para expresar lo que yo sentía. Las manifestaciones se han saldado con la derogación de la Ley de Seguridad Social. Y hubo una manifestación multitudinaria que siguió a esta derogación, donde el coro que más se repitió, la consigna que más se repitió fue Daniel y Somoza son la misma cosa. Pues yo creo que la gente está haciendo una comparación que no deja de ser justa en este momento. Yo siempre que oí esta consigna, yo decía, bueno, lo que pasa es que esta consigna no puede prender mucho, porque la gente lo que recuerda es no los 50 años de la dictadura de Somoza, sino el último Somoza, el que masacró a la gente, el que lanzaba bombas de 500 libras de dinamita sobre barrios, el que asesinaba, el que ejercía la represión de manera despiadada. Entonces, en el momento que la gente comienza a ver que fuerzas paramilitares y la misma policía disparan contra la gente por la espalda, que matan a camarógrafos que están ejerciendo su oficio de periodistas, y la gente puede ver que ese es otro elemento nuevo en esta rebelión, que puede ver directamente por los videos que otros están tomando la agonía de esta persona que ha sido herida a mansalva. Entonces la gente sí hace, multiplica esta
multiplica esta consigna. ¿Ha sido una derrota de Daniel Ortega? Sí, no una derrota definitiva, porque yo creo que esta gran manifestación multitudinaria ayer, que no, o sea, yo tenía años de no ver a la gente en la calle protestando de una manera tan masiva, sella una etapa de esta protesta. Yo creo que no veremos más ahora en las calles jóvenes, en las barricadas, luchando con piedras contra las fuerzas paramilitares, contra la policía. La gente debe esperar que resulta de este diálogo. Le ha dado un voto de confianza a la empresa privada, que fue la que convocó a la rebelión, a la manifestación pacífica de ayer. La policía se retiró, la manifestación discurrió en paz, pero aquí la población le ha dado un voto de confianza a la empresa privada, que se va a sentar a negociar con el gobierno, pero ya no es una negociación que va a tener que ver nada con las cuotas del Seguro Social. Esta es una negociación que seguramente la presión popular va a hacer que se abra hacia el sistema político. En primer lugar, hacia el sistema electoral. ¿Tendrá consecuencias concretas esta derrota de Ortega o seguirá el modelo políticas sí, no. Ya el país cambió. ¿O seguirá el modelo de Castro y de Maduro, que lo que hacen es seguir estirando lo que parece ser una agonía? Yo creo que es distinta la situación en Nicaragua. En primer lugar, Venezuela ha tenido un venero de petróleo de millones de dólares que le ha permitido resistir. Y Nicaragua no es lo mismo, la economía es muy frágil. La economía dependió en los años de Ortega, durante 10 años, del chorro de petróleo abierto de Chávez. Más de 8.000 millones de dólares entraron en la economía, fueron malgastados, malversados. Y la economía de Nicaragua es de una gran fragilidad. Todos estos disturbios seguramente han hecho mella en los inversionistas privados potenciales, va a hacer mella en el turismo. La Embajada de Estados Unidos ordenó a sus funcionarios que pongan a sus familiares fuera de Nicaragua, restringió sus salidas a la calle. Entonces todo esto causa alarma y daña una economía que es muy pequeña. Eso Ortega lo sabe. Por eso el último anuncio que hizo derogando las medidas del Seguro Social lo hizo delante de inversionistas de la zona franca. Sabe que el talón de Aquiles está allí. La economía de Nicaragua no aguantaría la continuación de disturbios en las calles, de manifestaciones, de saqueos que ellos mismos mandaron a hacer, porque inmediatamente la alarma cundiría y la economía va a hundirse. ¿La respuesta no puede ser más violencia de parte del Estado? Creo que ahora tendrá que pensarla dos veces, porque antes la gente soportaba en silencio la violencia, se iba a esconder a sus casas, se callaba, pero yo creo que si algo ha pasado ahora en Nicaragua es que el miedo se rompió. En Adiós Muchachos, usted cuenta su participación en la Revolución Sandinista del 79 y el libro se cierra con la derrota del sandinismo en las elecciones de 1990, según dice, por la pérdida de la ética que inspiró aquella revolución. Esta sentencia pareció muy dura cuando se publicó, pero ha terminado quedando corta. Sí, porque yo creo que este segundo gobierno del Frente Sandinista, o esta segunda etapa, lo que ha tenido es una ausencia total de ética, y la ética está ahora en manos de los muchachos, en las calles, y eso es de lo que más me ha impresionado, ver a muchachos que salen a pecho descubierto a luchar por sus ideales, y a la hora en que las turbas oficiales están saqueando los supermercados, los comercios, ellos mismos están luchando contra los saqueadores y haciendo que la gente devuelva lo robado y llevando ellos mismos, la población civil, devolviendo lo robado. Eso me parece que son grandes momentos éticos que en la vida de un país como Nicaragua, tan desmoralizado en el pasado por el lenocinio, el robo, un presidente del Consejo Supremo Electoral que tiene mansiones en España, aviones privados, mansiones en Costa Rica, que tiene caballos de raza y que vive como un multimillonario cuando gana un sueldo de $4.000. Entonces,
y ese es el que le cuenta los votos al gobierno. Entonces, la gente frente a eso callaba. Yo dije siempre que hay una especie de anestesia, la gente está anestesiada, pero en el fondo esta olla está hirviendo. Lo que pasa es que ahora ha tirado la tapa para arriba. De la derrota de 1999 nace la democracia en Nicaragua, que fue relativamente corta y relativamente débil. ¿De esta nueva derrota puede renacer la democracia? Sí, es mi esperanza de que de esta crisis resulte un fortalecimiento de las instituciones, que logremos un consejo de elecciones que de verdad cuente los votos, la independencia del Poder Judicial que está sometido al Poder Político. Tal vez estoy pidiendo demasiado, pero yo creo que la gente no se va a conformar ahora con que se dicte una nueva ley de seguridad social y que se ajusten unas pensiones y a los ancianos en lugar de 5% ahora les cobren 3%. Eso no es suficiente. Eso me parece que ya quedó totalmente desbordado. Otra de las consecuencias de los modos dictatoriales de Ortega y Rosario Murillo ha sido, según me han contado sus editores, prácticamente la invisibilización de su premio Cervantes en Nicaragua. ¿Eso cómo lo ha tomado usted? Bueno, yo al principio lo tomé como una cosa muy extraña. Algún periodista que me entrevistó en esos días me dijo, pero ¿cómo es posible? Eso es como tener un elefante dentro de la sala, ¿no? E ignorarlo. Pero bueno, yo lo veo muy natural, ¿no? Dada vamos a ver, para el sectarismo absoluto en que ellos viven y para la burbuja en que ellos viven, todo criterio en contrario es traición. Y sobre todo viniendo de mi parte, pues yo estuve en la revolución y cualquier cosa que yo diga en contra es que es traición. Bueno, ¿traición a quién? No, yo estoy comprometido con mis ideas de siempre, ¿no? Pero no con el autoritarismo, ni con el abuso, ni con la corrupción. Entonces ellos ven esta incompatibilidad y dentro de una inmadurez institucional absoluta, pues guardan silencio frente a algo que la cortesía mínima lo debería obligar a por lo menos expresarse, ¿no? Todavía no hay felicitaciones del gobierno. No. ¿Y fue el embajador de Nicaragua ayer a la entrega? Estaba así, yo lo tenía de frente. ¿Y llegó a conversar con él? Pues nos saludamos, él estuvo también en la comida del Palacio Real el viernes y estuvo ayer, nos saludamos y nada, ¿no? ¿Fue cortés? Sí, ambos, ¿no? Diarios bajo ataque, canales de televisión censurados, radios incendiadas. La prensa también está bajo ataque en Nicaragua, la prensa crítica también está bajo ataque en Nicaragua. Es poca, ¿no? Y para ellos es muy fácil. Vamos a ver, es muy fácil la operación de callar lo poco que queda libre, pero muy difícil mantener esa medida, porque hay un canal que el 100% noticia que solamente está en el cable, que transmite programas de todo tipo, noticiosos sobre todo, unos a favor del gobierno, otros en contra, y lo mandaron a callar, le cerraron la llave de la parrilla del cable, luego atacaron electrónicamente al semanario Confidencial, que es electrónico también en papel, interrumpieron por unos momentos, por un tiempo, las transmisiones por internet del diario La Prensa, pero eso no lo pueden hacer, es decir, porque los costos son muy altos. Son muy altos. Ahora tienen que darse cuenta que están bajo los reflectores internacionales otra vez, que es algo que los había favorecido antes. Había una especie de pantalla de cubrimiento que era Venezuela. Es decir, todo el mundo hablaba solo de Venezuela, en Nicaragua no pasaba nada, noticiosamente Venezuela era el plato fuerte, pero hoy esa cortina se ha rasgado y ahí está Nicaragua. Entonces, a los ojos del público, cualquier cosa que pase, Nicaragua es ahora noticia. Una cosa que a mí me sorprende mucho de Nicaragua, la dulce cintura de América, como la ha calificado,
es que siendo un país que usted mismo ha calificado de pequeño, se ha dado maña para ser el centro del mundo en algunos momentos, como por ejemplo durante la Revolución Sandinista, y ahora acapara también las portadas de los medios mundiales. ¿Qué tiene Nicaragua que la hace tan única? Eso, que los estallidos son impredecibles. Es decir, cuando Somoza se sentía más seguro en el año 77, es el año de crecimiento económico mayor que el país ha tenido en su historia. Había más fuentes de trabajo, la industria del algodón estaba a pleno vapor, las exportaciones estaban en lo alto, y entonces comienza a deshacerse Somoza. Eso nadie lo podía haber esperado. Si tenemos esa ortodoxia de ligar la bienandanza económica con la bienandanza política, pero no, a Somoza le derrocar por cansancio. Ortega se precia mucho de que el país está creciendo, que es el único que crece en América Latina, lo felicita la CEPAL, lo felicita el Banco Mundial, pero ahí está el fermento político de inconformidad que de repente estalla. Y yo creo que la equivocación que cometió Ortega ahora es que como él es muy fiel a las políticas del Fondo Monetario, y el Fondo Monetario llega y le dice, mire, el Seguro Social no puede sobrevivir si no se cambia la proporción de las cuotas, hay que subir la cuota de los patronos, de los trabajadores, reducir, gravar las pensiones, subir la edad de retiro, todas estas recetas fondomonetaristas que siempre se han criticado para tanto desde la los equilibrios izquierda macroeconómicos, ¿no? y ahora bajo el discurso revolucionario lo que se aplica son medidas neoliberales. Y al mismo Ortega yo le escucho diciendo, bueno, es que en todas partes hay protesta cuando se dan estas medidas, pero son ordenadas. Ahí está el ejemplo de Grecia. No, en Grecia no fueron nada de ordenadas. Es decir, en Grecia fue una sacudida que por nada se lleva al país, ¿no? Entonces, me parece que él equivocó su ortodoxia. Dice, yo si le hago caso al Fondo Monetario estoy bien. Y se le revela entonces la empresa privada, que ha sido un aliado suyo todos estos años. Entonces la situación comienza a descomponerse. Habiendo sido vicepresidente de Ortega y habiéndolo conocido bien, ¿se esperaba esta transformación a estas políticas económicas, al catolicismo y a las formas que tiene como gobernante? De la persona que yo conocí entonces, no. No, porque yo conocí a una persona de un ateísmo ortodoxo muy grande, de unos principios leninistas muy fuertes, y encontrarme ahora a un católico muy converso, que comulga cuando le da la comunión el cardenal Obando, su aliado, y pensamiento económico tan conservador, no, para mí es irreconocible. ¿Y de Sergio Ramírez, que fue vicepresidente, qué ha cambiado? Todo, yo diría que todo. Para mí, mi paso por el gobierno, que fue una consecuencia de mi participación en la revolución, no me queda más que la memoria que yo he escrito de esos años de la revolución, no solo de mi paso por el gobierno, y es un sitio donde yo no volvería nunca. Es decir, volver a un puesto gubernamental, creo que ese tiempo ya pasó. Yo creo que un vicio que hay que buscar cómo desterrar en Nicaragua es la gana de quedarse siempre la misma gente que se hace vieja en el poder, que no quiere soltar la sartén y dejar que los jóvenes resuelvan los problemas del país. ¿Y usted cree que ese desapego es lo que le hace tan incómodo, lo que le hace al mismo tiempo tan independiente? ¿Puede vivir tranquilo en la Nicaragua de hoy? Sí, porque yo no le debo tributo a nadie, ni a una ideología, ni al poder político, ni al poder económico. Entonces yo siento que he ganado esa independencia. Yo vivo de mis libros, de mi derecho de autor, vivo de mi trabajo intelectual, y por lo tanto no le tengo que rendir tributo o pagar tributo a nadie o rendirle cuentas a nadie. Y esa independencia es fundamental para que yo pueda decir lo que quiera cuando quiera. Habiendo estado a ambas orillas del río, ¿cómo es la convivencia entre el político y el escritor? Si un joven me preguntara a mí si yo le recomendaría meterse a la política, yo le diría, si quieres ser escritor ni te acerques, ¿no? Pero en la revolución, y como yo tenía un cargo político por efecto que la revolución triunfó, pues yo terminé haciendo que estos oficios fueran compatibles. Y para no dejar de escribir, pues yo me levantaba a escribir en las madrugadas.
Y eso me prueba que si uno quiere ser escritor, puede hacerlo bajo cualquier circunstancia, ¿no? ¿A qué horas escribía? A las 4 de la mañana me levantaba y escribí una novela larga, compleja, Castigo Divino. que se llama Castigo Divino, sí. Y luego cuando salí derrotado en las elecciones del 96, que fue una situación muy compleja porque solo quedé lleno de deudas. Los candidatos cuando pierden se quedan solos con sus deudas. Y entonces pues no sacamos nada de votos. Yo me puse a escribir Margarita está linda la mar en medio de la idea que tenía que pagar deuda, me cobraban en la calle, pero esa es otra circunstancia difícil y escribí otra novela que fue capital en mi vida de escritor. Entonces, por lo tanto, la escritura se defiende sola. Que es maravillosa la historia de Margarita está linda la mar, tanto de la novela como de las circunstancias en las que le escribe, porque es la historia de Rubén Darío volviendo a su pueblo y además es la historia de una conspiración contra el primer Somoza, en un país donde conviven dos revoluciones, la revolución política contra Somoza y la revolución de la lengua, la revolución de este gran poeta que fue Rubén Darío, que reinventó la lengua literaria y del que usted habló ayer también. Sí, donde los conspiradores son dareanos. Exactamente. Siempre están hablando de Rubén Darío porque es el gran mito nacional, ¿no? Sí, esta es la conexión realmente. Los conspiradores, el que mata a Somoza es un poeta muy joven y su obsesión es reunir datos sobre Rubén Darío. En Nicaragua todos son poetas, dice también. Sí, mientras no se pruebe lo contrario, ¿no? La poesía es inevitable en la sustancia de la prosa, dijo ayer, y eso me hizo pensar en un hecho que cita Juan Gabriel Vázquez en su libro de ensayos más reciente, que es que el Quijote comienza con un octosílabo y luego con un endecasílabo. Sí, eso así es. Además, Cervantes no se resistió a la tentación de poner una serie de poemas en loa a don Miguel de Cervantes, a don Quijote de la Mancha, antes de comenzar a contar. Pues yo creo que Cervantes siempre se vio como un poeta frustrado, ¿no? Uh-huh. Los poetas se probaban en las tablas y en ese momento él tiene el deslumbre de la gloria de Lope, que es el fénix de los ingenios aclamado por todo el mundo, y él es un fracaso como poeta en las tablas, ¿no? ¿Cómo se obtiene esta musicalidad, esta sonoridad absolutamente insospechada que tiene que haber en la prosa? Pues yo me entreno mucho cuando voy a escribir una novela, me entreno releyendo poesía. Entonces vuelvo a mis poetas de cabecera, desde lo del siglo de oro, releo a Vallejo, releo a Baudelaire, al mismo Darío, releo a Cavafy, Constantin Cavafy, que es parte de mis poetas de cabecera. En fin, a los poetas rusos, perseguidos por el estalinismo. Entonces, esa música, ese ritmo, están allí. Entonces, hay que metérselo de nuevo en el oído y comenzar a escribir bajo la impresión de que uno lo que está escribiendo es poesía, porque la prosa tiene que tener melodía, tiene que tener ritmo, tiene que tener cadencia, ¿no? Pero al mismo tiempo es muy interesante que en su origen conviva un mestizaje muy complejo, tanto cultural como social, ¿no? Usted es nieto de violinista y de cafetalero, sí. Y creció escuchando lenguas muy sonoras, muy poéticas, con nombres absolutamente maravillosos y extraordinarios, ¿no? Sí, por eso yo decía en mi discurso que la literatura, la escritura se hace en el oído, ¿no? Uno primero vive de la oralidad, del lenguaje, de la infancia. El lenguaje que yo escuchaba en mi pueblo, como yo explicaba, es un lenguaje represado del siglo de oro, ¿no? Un campesino decía con toda naturalidad malferido. Es increíble, ¿no? Sí, entonces como que estaba hablando el Quijote, ¿no? Malferido, agora,
endenantes, y esa es mi lengua, ¿no? Una lengua del siglo de oro. Que parece luego, congelada en el tiempo, como ¿no? congelada en el tiempo, y luego las voces indígenas que son tan sonoras, tan hermosas. Esa región donde yo crecí, que era Mangue, Chorotega, Náhuatl, y todas esas palabras estaban allí, en las toponimias, estaban en el lenguaje diario, algunas más débiles ya casi desapareciendo, otras todavía vivas. ¿Y fue importante el cine también en su formación? ¿Es Muchísimo. cierto que fue operador de cine a los 12 años? Claro, porque el único cine de mi pueblo era de un tío, mi tío materno, que se llamaba Ángel Mercado. Tuvimos una relación muy estrecha, él es el menor de mis tíos maternos. Y él tenía este cine, era un hombre muy desaforado en su vida, tenía grandes proyectos. En este cine instaló él una gran pantalla de Cinemascope. Fue donde un prestamista a dejar todo lo que tenía para comprar unos lentes anamórficos que valían una fortuna para proyectar en esta pantalla de televisión en un pueblo pobrísimo, ¿no? Y yo era el operador. Yo allí descubrí cómo eran las figuras del Cinemascope, que en la película eran alargadas como figuras del Greco, ¿no? Y que el lente anamórfico las expandía. Yo sabía apear del aparato de la película cuando se quemaba, llevarla a la devanadora, pegarla con acetato, devolverla. Vi miles de veces la misma escena a través de la ventanilla del proyeccionista. Entonces, para un niño formarse en esta escuela era muy importante. Quizás yo estaba aprendiendo más allí que en la escuela donde estaba inscrito, ¿no? Y ese niño de Mazatepe de 12 años, ¿alguna vez llegó a imaginar este viaje vital que lo ha traído hasta ganar el Cervantes? Pues la verdad es que no. Yo no diría que fue un profeta de mí mismo, no, nunca. Creo que en la niñez hay una gran incertidumbre sobre el futuro. El futuro es muy abstracto. Aún cuando llegué a la universidad, si me preguntas qué pensaba yo que iba a ser abogado, yo sabía que nunca iba a ejercer la abogacía, pero estaba estudiando Derecho, sabía que tenía que terminar mi carrera. Pero mi futuro era muy incierto. Tampoco, yo te puedo decir, yo pensaba que yo iba a ser un escritor profesional. Eso sería una locura porque pensar en ser un escritor profesional en América Latina entonces era estar condenándose uno mismo al hambre, ¿no? Y a la miseria, ¿no? Nadie quería eso. Entonces, mi vocación o mi carrera de escritor, pues la fue definiendo el tiempo y las circunstancias. ¿Fue una ayuda o una dificultad pertenecer a la generación del post-boom? Era una gran dificultad. Mira, tú tenías ahí un muro que escalar muy enorme, alto, ¿no? muy sólido. Y yo lo que hice fue acercarme a ese muro. Acercarme a ese muro y bueno, buscar cómo beneficiarme de la diversidad que ese muro tenía. Porque no era un muro compacto, no era un muro homogéneo. Cada escritor de Fuente, Vargas Llosa, Cortázar, tenían algo, García Márquez, algo distinto que enseñar. Eran muy diversos. Y en esa diversidad estaba la ventaja de buscar cómo entenderlos. Usted ha dicho que cerrar los ojos es traicionar el oficio. ¿Qué quiere decir? Que darle la espalda a la realidad es arriesgar a no decir nada en un libro, ¿no? Quizás yo soy un poco extremista en este sentido, ¿no? O quizás, porque yo creo que se puede escribir una excelente novela sin mirar a lo que está pasando por la ventana. Es decir, hay mucha novela experimental. Pero las suyas siempre parten de un hecho real. Tiene, para mí, la literatura que partir de allí, pero como digo, yo no tengo nada contra alguien que escriba una excelente novela ajena a lo que está pasando, ¿no? Al fin y al cabo, la literatura es el hábil manejo de las palabras y que las palabras combinadas den algo como resultado. Eso se puede hacer sin mirar a la realidad. Bueno, ahí está el gran ejemplo de Jorge Luis Borges, ¿no? ¿Qué significa este premio Cervantes para usted, Sergio? Bueno, en este momento, un alto en mi camino. He dejado mi carrera de escritor por unos meses
para ocuparme de las complejidades. Estos que premios este premio tan grandes, tiene. estos premios tan grandes pueden Te ser sacan del carril. la mejor, peor semana en la vida de uno, ¿no? Pero bueno, sería absurdo que yo diga que a qué horas me dieron este premio, ¿no? No, claro. No, yo pienso ahora que regreso a Nicaragua, si el tiempo y las circunstancias lo permiten, como decían los anuncios de los carteles de los toros, ¿no? Si el tiempo y la autoridad lo permiten, ¿no? Volver a retomar mi oficio, sentarme a ver qué es lo que voy a hacer, meditar una semana, hacia dónde voy a dirigir mis pasos ahora y seguir adelante, ¿no? Lo peor es que un premio me quitara de escribir, ¿no? Sus lectores vamos a seguir esperando ese Muchas próximo gracias. libro. Muchas gracias, poeta. No, muy amable. Un Gracias. gusto. Gracias.